Bienvenido, Joaquín. Bueno, hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios. Y bueno, tenemos a Joaquín, que estudió licenciatura en astronomía en esta casa en el año 2019. Desde entonces se encuentra realizando su doctorado en astronomía con una beca doctoral del CONICET en la FAMAS UNC, es decir, en la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Bajo la dirección del profesor Oscar Reula, en el grupo de relatividad gravitación del Instituto de Física Enrique Gaviola. Bueno, hoy Joaquín, como dice ahí, nos va a hablar de modelos force-free relativistas de la emisión térmica de rayos X en púlsares de milisegundos observados por NICER. Bueno, todo tuyo, Joaquín. Bueno, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Sí, quería empezar agradeciendo a la facultad, en particular a la Secretaría de Ciencia y Técnica, Martín, por la posibilidad de dar este seminario acá en la facultad. Como casi todos los presentes creo que saben, hice mi carrera de grado acá en la facultad, pasé muy lindos años y siempre es un placer volver y es un honor poder estar dando este seminario, por primera vez un seminario acá en la facultad donde me formé. Así que bueno, como dijo Martín, voy a hablar de modelos force-free relativistas de la emisión térmica de rayos X en púlsares de milisegundos observados por NICER. Déjenme empezar con un poco de contexto. ¿Sí? Los púlsares de milisegundo son estrellas de neutrones que rotan muy rápidamente, ¿sí? Que tienen campos magnéticos muy intensos y que rotan de una manera altamente estable y emiten radiación prácticamente a lo largo de toda la banda electromagnética, tanto en radio, en rayos X, en rayos gamma, por distintos procesos térmicos y no térmicos. Tienen masas del orden de 1.4 masas solares, en radios del orden de 10 kilómetros, o sea, son extremadamente compactas. Tienen campos magnéticos del orden de entre 10 a la 8 y 10 a la 9 Gauss, o sea, muy, muy altos. Y bueno, en particular los púlsares de milisegundo tienen periodos que van entre el 1.5 y los 8 milisegundos y tasas de frenado del orden de 10 a la menos 20, o sea que como pueden ver son extremadamente estables. ¿Sí? Esa característica que tienen de emitir pulsos tan estables los convierte en escenarios muy propicios para poder estudiar distintas propiedades físicas de las estrellas de neutrones y de su entorno a través de modelar los pulsos que vemos. Podemos aprender, por ejemplo, sobre la composición interior de la estrella de neutrones, sobre sus ecuaciones de estado y también sobre la dinámica del plasma circundante. Para presentar un poco el esquema estándar de un pulsar, ¿sí? El campo magnético de los pulsares, que es de estructura esencialmente dipolar, arranca partículas de la superficie de la estrella, partículas cargadas, y puebla el entorno de un plasma tenue y constituye una magnetósfera. ¿Sí? Una magnetósfera que generalmente cumple la condición que se llama de ser force-free, que es la condición bajo la cual la inercia del plasma es tan bajo y el plasma está tan magnetizado que no hay intercambio entre las dos componentes, entre el plasma, entre las partículas del plasma y el campo magnético. Entonces sus tensores de energía e impulso se conservan separadamente. Ahora, la conservación del tensor de energía e impulso de la parte magnética es proporcional a la fuerza de Lorentz, o sea que eso se puede ver, que esa condición quiere decir en realidad de alguna manera que el campo electromagnético no ejerce trabajo sobre las partículas de la magnetósfera. Ahora, si no ejerce trabajo, entonces no puede entregarles energía. Si eso se cumpliera a lo largo de toda la magnetósfera, entonces en ningún lugar se podrían acelerar partículas y en ningún lugar podríamos tener partículas que estén emitiendo radiación de tanta energía o radiación sincrotrón en radio como la que se observa. Entonces se piensa que en alguna región de esa magnetósfera la condición force-free se tiene que violar, ¿sí? En alguna parte tiene que aparecer
una caída del potencial donde se pueden acelerar esas partículas y en el contexto de diferentes modelos poder dar lugar a la emisión que observamos en rayos X, rayos gamma y en radio. Generalmente eso se supone que ocurre en gaps de vacío que se forman cerca de la superficie de la estrella. Hay diferentes prescripciones que se pueden hacer. Una de las más comunes es esa, donde las partículas se aceleran hasta muy altas energías y pueden impactar contra la superficie de la estrella y calentarla, ¿sí?, hasta temperaturas muy altas, temperaturas tales que la emisión térmica puede llegar a los rayos X. Eso generalmente en el esquema estándar se supone que eso ocurre a lo largo de las líneas de campo abiertas, ¿sí? Como ven acá hay dos zonas diferentes. Estas son, porque todo este campo magnético corrota con estrellas de neutrones, ¿sí? Pero esa corrotación se puede sostener solamente hasta cierta distancia, que es donde la velocidad de corrotación excede la velocidad de la luz. Entonces, las líneas de campo que llegan hasta esa superficie donde esa corrotación no se puede sostener, se abren, ¿sí? Son líneas de campo abiertas. En cambio, estas que están acá son líneas de campo cerradas. Entonces, se supone que a lo largo de estas líneas de campo abiertas es que se pueden acelerar esas partículas y que impactan contra la superficie de la estrella y dan lugar a estos llamados hotspots que emitirían en rayos X, dando lugar a la radiación que observamos. Esta base de las líneas de campo abiertas, que estaría acá, tradicionalmente se le llaman las polar caps, ¿sí?, que es lo que se asume que generalmente son estos hotspots que emiten y que al corrotar con la estrella dan lugar a pulsos muy estables y muy característicos. Entonces, observando y modelando de manera precisa esas curvas de luz de rayos X que vemos, podemos contribuir entonces a entender varias cosas de la física de este escenario. En particular, algo que se está haciendo mucho es tratar de encontrar constraints sobre las ecuaciones de estado posibles de las estrellas de neutrones. Acá tenemos un experto. Y las relaciones de masa radio que pueden dar lugar a esas ecuaciones. Sí. Uno sabe la velocidad angular de la estrella de neutrones y eso te determina a qué distancia tenés que estar para que, si querés corrotar, te tengas que mover más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, si vos ponés un dipolo clásico, todas las líneas de campo son cerradas, ¿sí? En cambio, este dipolo, estas líneas se tienen que abrir porque llegan hasta esa superficie y tienen que ir hasta infinito para observar que haya divergencias. Entonces, el origen de este trabajo un poco se da a partir de este paper que salió hace unos años, en 2019, por parte de la colaboración NICER, donde hicieron observaciones de un pulsar en particular, este que está acá, de un pulsar de milisegundo, y bueno, en realidad es una forma, digamos, la curva de luz ya se conocía, NICER hizo observaciones más precisas, y ellos, utilizando esas observaciones, tratan de modelar de alguna manera, que ahora les voy a contar cómo, esa curva de luz. Fíjense acá, lo bien característico de esta curva de luz es esta presencia de dos picos. La curva está repetida dos veces, digamos, para que se vea más claramente, pero tenemos dos picos de distinta altura y dos valles de distinta altura, y eso es bastante problemático para poder explicarlo, al menos bajo las hipótesis estándar que se suelen hacer en este tipo de modelos. Y lo que hacen es construir una familia de modelos sintéticos, ¿sí?, sobre la superficie. O sea, ponen una superficie como una estrella para representar la estrella de neutrones y dicen, bueno, estos hotspots de alguna manera se están generando, ¿sí? Es una familia de modelos sintéticos de hotspots y ponen
digamos, hotspots que son circulares, hotspots que son anulares, que tienen dos temperaturas, y también, bastante importante, configuraciones que son antipodales, perdón, y configuraciones que son no antipodales. Entonces es una familia de modelos sintéticos. Ellos dicen, bueno, estos son los hotspots, tienen tal temperatura, y esta sería la curva de luz que vemos si estos fueran los hotspots. Entonces hacen toda una exploración estadística sobre esa familia de modelos y tratan de encontrar cuál es la configuración preferida estadísticamente para poder reproducir este tipo de curva de luz. Y lo que encuentran, que es bastante interesante, es que las configuraciones estadísticamente favorecidas, y sobre todo esta, tienen esta forma de acá. Hay un hotspot, bueno, acá lamentablemente está como del otro lado de la cosa, pero hay un hotspot circular, ¿sí? Y un hotspot alargado, ¿está bien? Y además los dos están del mismo hemisferio de la estrella de neutrones, lo cual en algún sentido está en tensión con el esquema estándar de una estrella de neutrones. Si uno supone que el campo es dipolar, está bien, necesariamente la configuración, si tiene que ver directamente con la geometría del campo, tiene que ser antipodal, porque el dipolo tiene esa simetría. Entonces, de este análisis estadístico y de la aparición de esta configuración como la favorecida, hacen la implicancia de que tiene que haber una componente de campo magnético que sea no dipolar. Acá está puesto al revés, perdón por eso. Tiene que ser significativamente no dipolar, es decir, tiene que haber un cuadrupolo o algún momento más alto. Ahí está. Entonces, continuando en esa línea, este otro paper lo que hicieron es tratar de encontrar configuraciones de campo magnético que efectivamente den lugar a esa forma de hotspots. ¿Está bien? Entonces, lo que hacen es buscar, suponer que el campo magnético es dipolar y agregar una componente cuadrupolar, ¿sí?, más compleja, descentrada, que eso tiene el problema de que, bueno, es difícil de explicar por qué estaría allí, ¿no? Es poco natural en algún sentido suponer que hay un cuadrupolo descentrado y, bueno, eso hay que justificarlo de alguna manera. Entonces, bueno, tiene esa dificultad este modelo. Pero bueno, ellos hacen eso y dan ese campo como condición inicial a simulaciones ahora force-free, también no de vacío, de campo electromagnético en el vacío, sino dan eso como condición inicial a simulaciones force-free no relativistas. Entonces se encuentran la configuración final estacionaria a la que tiene el campo magnético, y a partir de eso hallan las polar caps, es decir, la base de las líneas de campo abiertas, y calculan las curvas de luz de acuerdo a esa forma de las polar caps, poniendo una prescripción a mano de la temperatura. Después, en este otro trabajo, hicieron algo un poco más riguroso, pero más o menos lo mismo, ¿sí? Ahora ponen un dipolo descentrado también, y hacen este mismo esquema, dan como condición inicial ese campo con cuadrupolo, encuentran las polar caps y también tienen temperaturas uniformes e iguales para las dos polar caps. Entonces calculan las curvas de luz, pero bueno, en este caso hacen un ajuste sobre la configuración inicial del campo magnético para poder reproducir la curva de luz un poquito mejor. Y acá, bueno, ven que según la cantidad de parámetros que usen en su modelo, bueno, acá me quedo superpuesto, perdón, según la cantidad de parámetros que usen en su modelo, tienen un ajuste relativamente bueno o uno mejor. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es si nosotros podemos ser capaces de encontrar regiones de emisión que sean igualmente complejas a las que infiere la colaboración NiCER que tiene que haber para poder dar lugar a ese tipo de curva de luz, pero sin la necesidad de introducir multipolos más altos y componentes más extraños en algún sentido del campo magnético, sino, en vez de hacer eso, cortar por un eslabón que en algún sentido se puede pensar como que es más fino, que es el modelo de emisión, que también está no enteramente comprendido. Entonces, nosotros elegimos quedarnos con un campo magnético dipolar, buscar la posibilidad más sencilla
en ese aspecto y explorar un modelo de emisión diferente en este contexto para ver si de esa manera podemos lograr regiones de emisión completas. ¿Vale? Entonces, esto no pasa. Respecto de nuestros métodos, ¿sí? Lo que hacemos para modelar la magnetósfera del pulsar también es algo similar a lo que han hecho. Hacemos simulaciones force free, en este caso relativistas, con el código ONION, que es un código para evolucionar las ecuaciones de la electrodinámica force free. Es un código tridimensional que está desarrollado por esencialmente Federico Carrasco y Oscar Regula, que también son parte de este trabajo. Para modelar el espacio-tiempo exterior a la estrella de neutrones, o sea, suponemos que la estrella de neutrones es, con disculpas del colo, es una esfera perfectamente conductora, y para nosotros es una condición de contorno. Entonces ponemos un campo como condición de contorno sobre esa esfera y modelamos el espacio-tiempo exterior con la métrica de Kerr, con un spin que está relacionado con la velocidad angular de la estrella a través de una prescripción para el momento de inercia. Como campo magnético inicial, como les decía, suponemos que es dipolar y permitimos que esté desalineado el eje magnético con respecto al eje de rotación de la estrella. Esto ya introduce, bueno, 3 parámetros a nuestro modelo que tienen que ver con la parte del campo magnético, que es el ángulo de ese desalineamiento, y esto que tiene que ver con la estrella de neutrones, que es su frecuencia, básicamente, y su compacticidad, es decir, el cociente entre su masa y su radio. Este parámetro en realidad lo vamos a tomar fijo, informado del periodo observado, digamos, de los púlsares con los cuales vamos a comparar, así que esta en realidad no es un parámetro de nuestro modelo. Por otro lado, en cuanto al modelo de emisión, ¿sí? La hipótesis que nosotros hacemos es que las regiones de emisión están determinadas no por la base de las líneas de campo magnético abiertas, ¿sí? No nos restringimos solamente a la zona de líneas abiertas, sino que está determinada por una prescripción diferente, que es que son las regiones sobre la superficie de la estrella de neutrones donde la corriente eléctrica es de tipo espacio, ¿sí? Es decir, que la parte espacial de la corriente en algún sentido es más grande que la carga eléctrica, domina. ¿Sí? Y esa es una idea que no es nuestra, sino que la sacamos de este trabajo de acá, donde miran curvas de luz en un contexto similar también, y en una aproximación force free a primer orden, ¿sí? Semi-analítica. En este caso nosotros tenemos la force free completa. Y el argumento para esto es que una corriente de tipo espacial solamente se puede sostener si uno tiene cargas de distinto signo yendo en sentido contrario, porque no puede haber cargas que se estén moviendo más de la velocidad de la luz. Entonces, necesariamente uno tiene que tener un counter streaming para poder sostener este tipo de corriente, y eso puede dar lugar a inestabilidades que terminen dando lugar a aceleración de partículas y a partículas que impactan con la superficie y la calidad. Esa es la idea en general. Y la prescripción que hacemos para la temperatura viene de un balance entre la energía que depositan las partículas que impactan contra la superficie y la energía que se emite en forma térmica. ¿Está bien? Y acá ingresa un parámetro más, y fíjense, esto que está acá, este gamma medio es el factor de Lorentz medio de las partículas que chocan contra la superficie, y este kappa sería la fracción de partículas relativistas que transporta la corriente eléctrica. Entonces este producto de acá, este kappa por gamma, va a aparecer con un kappa por gamma menos 1, va a aparecer como un parámetro efectivo de nuestro modelo también. Y además, en cuanto a la distribución angular de la radiación, ponemos un factor de dimming que sigue esta ley, que sabemos que es relativamente bueno para valores de B chica entre 0.5 y 1, para poder explicar los espectros que se ven en rayos X. Entonces, sí, como les decía, y es importante, no nos restringimos a la zona de líneas abiertas, ¿sí? Si esta condición se cumple en la zona de líneas cerradas, en principio no la descartamos, ¿sí? Porque al ser este proceso un proceso local que no tiene información de si la línea es abierta o cerrada,
en principio decimos, bueno, vemos qué pasa si lo conservamos, esas zonas. Y eso termina siendo un ingrediente fundamental. Sí. Sí. En esta zona que es la acá, sí. Más general, o sea, termina siendo comparable con cómo deciden las partículas en las polar caps. Lo que pasa es que en las polar caps no es así el modelo, entonces no sé qué factores de Lorentz tendrían las partículas en ese contexto. No sabría decir. Fuerte ahí es la de. Bueno, sí, con la J, pero nacimos de cuarto también. Sí, esto acá estoy suponiendo que la energía que dejan las partículas se reemite, se reprocesa y se reemite como cuerpo negro. Claro, que distinto de. No, ellos también ponen en cuerpo negro, pero esta temperatura la ponen a mano. Dicen, bueno, vale tanto. Tratan de ajustar el espectro con eso, ¿no? Y hay si querés, un poco más de información física. El modelo está un poco más físicamente informado. De hecho, pareciera más realista que pueda haber. Es un poco más realista porque tiene en cuenta. Bueno, sí. Está el tema de que necesita la doble. Claro. Particular. Sí. Acá distintos signos. Claro. Pero, ¿por qué no? O sea, regiones ganas. Sí. Pero bueno. Sí, nuestra idea es más o menos ver qué pasa, digamos. No es que estamos fuertemente convencidos de que eso se tiene que dar en la zona de líneas cerradas, sino que ofrecemos una interpretación alternativa. Eso es uno de los puntos más interesantes, yo creo, para revisar de este trabajo, digamos, de las cosas. Pero bueno, eso lo comento más adelante. Y finalmente, en cuanto a los métodos, como el campo de la estrella de neutrones es tan intenso, tiene un efecto importante sobre la radiación emitida, entonces hay que hacer un tratamiento relativista del transporte de esa radiación entre la estrella de neutrones y el observador. Y eso lo hacemos con un código que se llama Skynet, que está desarrollado por mí junto con otros colaboradores, también algunos de nuestra colaboración. Déjenme decirles unas palabras sobre ese código, que está hecho también en el marco de mi doctorado. Es un código de ray tracing y transporte relativista en Julia, ¿sí? Algunos de ustedes habrán escuchado hablar de Julia, seguramente de mí también. Julia es un lenguaje relativamente nuevo, que se propone ser un lenguaje que se adapte bien, digamos, a la práctica del cómputo científico, que tenga la propiedad de ser flexible y fácil de usar, como lo es, por ejemplo, Python, y que eso permita hacer que el desarrollo de código en ese lenguaje fluya más fácilmente, pero al mismo tiempo sin sacrificar performance. ¿Sí? En general, la comunidad tiene un problema que se llama el problema de los dos lenguajes, donde uno hace el prototipado de su código o el análisis de los resultados, los hace en un lenguaje fácil de usar como Python y flexible, y después la parte computacionalmente intensiva lo hace en otro lenguaje que tenga alta performance, como puede ser C, Fortran o C++. Bueno, Julia, uno de los objetivos que tiene es subsanar ese gap, digamos. Ofrecer un lenguaje que tenga las dos características. Y efectivamente lo logra ser un lenguaje flexible y al mismo tiempo tiene performance comparable con C o con Fortran en la mayoría de prácticamente todos los ámbitos. Si no es igual, está apenas un poco por debajo. Y bueno, el código lo que hace es resolver la ecuación de transporte relativista, que está acá, donde uno puede tener un coeficiente de emisividad arbitrario y un coeficiente de absortividad arbitrario del medio, y esa ecuación de transporte se resuelve sobre las geodésicas del espacio-tiempo, que el espacio-tiempo también puede ser arbitrario, entonces también estas son las ecuaciones para la geodésica. El código resuelve simultáneamente estas dos ecuaciones en su núcleo, digamos. Algunas cosas lindas que tiene el uso de la diferenciación automática para el cálculo de la conexión.
de los símbolos de Christoffel a partir de la métrica que uno le pone, que también es arbitraria, y de paralización tipo multi-threading, ¿sí? El código es open source y está disponible acá. Si lo van a ver que está algo documentado, pero todavía no completamente, pero bueno, en los próximos meses eso es algo que va a ir avanzando hacia una primera release con la documentación totalmente completa. Y la idea es que sea, bueno, rápido, preciso y también fácilmente extensible. Que uno pueda decir, yo quiero poner este espacio de tiempo, lo puedo poner, quiero poner este modelo de emisión, también lo puedo hacer. Sí. Agregar que, si me equivoco, el único código de estilo que hay en Latinoamérica. Y hasta donde yo sé, sí. Sí. No hay muchos códigos, tampoco es que hay pocos, debe haber del orden entre 10 códigos en el mundo que hacen esto, grupos que tienen códigos que hacen esto, y bueno, este es uno de ellos desarrollado acá haciendo patria en Córdoba. Bueno, volviendo entonces un poco al hilo de la charla, como les decía, también en esta instancia modelamos el espacio-tiempo exterior de la estrella de neutrones como el espacio-tiempo de Kerr, y con el código tenemos en cuenta entonces, eso nos permite tener en cuenta estos efectos que son, además de la deflexión de la luz, los más importantes en este contexto, que es el redshift gravitacional, que sufre la radiación emitida, que es emitida en la superficie, y el Doppler boosting al frame corrotante con la estrella, que se mueve bastante rápido, entonces no es despreciable. Sí. ¿Qué es el redshift gravitacional? El redshift gravitacional es cuando imagínate que vos tenés un fotón en un campo gravitacional. ¿Sí? El campo gravitacional modifica la geometría del espacio-tiempo, modifica las longitudes y las duraciones de las cosas, en algún sentido. Entonces eso hace que si vos estás en cierto lado de un campo gravitacional y tenés cierta frecuencia, no necesariamente vas a tener la misma frecuencia si estás en otra parte del campo gravitacional, porque la geometría es diferente. Un poco esa es la forma de verlo, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Puede ser corrimiento distinto al rojo y al No, es corrimiento al rojo. O sea, depende de hacia dónde vayas, ¿no? Si estás más cerca de la fuente, digamos, si vas desde la fuente a un lugar más lejos, te corres al rojo. ¿Sí? Es lo que pasa con el CMB, por ejemplo, también. En ese caso es un redshift cosmológico, pero también es redshift gravitacional. El origen es gravitacional. ¿Sí? Es porque la geometría del espacio-tiempo está cambiando. Y además, la fuente en general se suma al recinto de la actividad. Claro, que sería como, o sea, claro, que bueno que lo digas porque me da ese pie para poder explicar un poco mejor. Que es la estrella de neutrones, esta se está moviendo muy rápido, pero lo que es importante es que todo el modelo que yo les conté, eso está definido en ese frame. Toda la temperatura, por ejemplo, no es invariante de frame. Si yo me estoy moviendo, relativísticamente voy a ver una temperatura diferente o una corriente diferente. Se separa de manera distinta en distintos frames. Entonces, todo esto está definido en el frame corrotante. Pero yo para poder pasar al frame del observador lejano, tengo que hacer una transformación. Entonces, primero es una transformación local al frame coordenado en el que está definido el espacio-tiempo, ahí la estrella de neutrones, y después, cuando los fotones se van, está el redshift gravitacional. Bueno, y en general, este documento compiten. Quiero decir que son del mismo orden. Sí. Los dos son igualmente importantes en general. O sea, sí en los contextos típicos, por lo menos que estuve trabajando en distintas cosas, en una de ellas, sí, son comparables, pero obviamente depende de la velocidad del frame y del redshift, perdón, y de la intensidad del campo gravitacional, del gradiente. Y bueno, en esta instancia del modelo, digamos, es que entra un parámetro más, que es el ángulo de observación. O sea, ahora tenemos los hotspots sobre la estrella de neutrones rotando, y eso obviamente la curva de luz que uno vea va a depender del ángulo con el cual lo esté observando.
y lo que hacemos entonces con el código es el cálculo de las curvas de luz y los efectos. Y finalmente, en cuanto a los métodos, cómo ajustamos la curva de luz, paso rápidamente con esto, es de los parámetros que toman parte en el modelo, este producto de kappa-gamma, que en realidad es gamma menos 1, pero como gamma es muy grande, más o menos es lo mismo que kappa-gamma, es el parámetro que más impacta sobre el espectro. ¿Está bien? Los demás parámetros impactan bastante más moderadamente, suavemente. Entonces, lo que hacemos para simplificar un poco el ajuste y no tener tantos parámetros es primero encontrar un kappa-gamma que permita ajustar el espectro lo mejor posible y después recorrer el espacio de los otros parámetros para encontrar cuál es la mejor configuración que permite explicar la curva de luz. Entonces, eso es lo que hacemos, minimizamos el chi cuadrado de las observaciones respecto de la predicción de nuestro modelo y recorremos un espacio de parámetros bastante modesto en algún sentido, especialmente porque estos dos parámetros de acá, que son la compacticidad y el desalineamiento del campo magnético, cada uno requiere una nueva simulación force-free 3D relativista, que son bastante costosas. Entonces, tanto por una cuestión de costo computacional como una cuestión de tiempo, hacemos un muestreo bastante escaso, se podría decir, del espacio de parámetros. Pero lo interesante es que aún así encontramos ajustes bastante buenos. Y bueno, esto para el parámetro de Big, que es el rango que les decía que es razonable. Entonces paso a los resultados. Rápidamente, estos son los pulsar target, todos con periodos del orden de los 4 milisegundos, campos magnéticos del orden de 10 a la 8 Gauss. ¿Sí? Usamos 4 targets. Entonces, primero, en cuanto a las regiones de emisión. ¿Sí? Fíjense, acá les muestro el resultado digamos, luego de la simulación force-free y usando nuestra definición de regiones de emisión, los tipos de regiones de emisión que encontramos. Fíjense que generalmente encontramos regiones de este tipo, que son un poco más complejas que circulares, pero que se puede pensar que de alguna manera son análogas a las polar caps tradicionales, y también encontramos un poco más tenues regiones de emisión alargadas, lo cual es bastante sugerente a la luz de lo que había inferido la colaboración NICE, que una de las regiones era alargada. Y eso es prácticamente omnipresente a lo largo de compacticidades y de ángulos de desalineamiento del campo magnético. Y un poco para ver de dónde sale esta región adicional que está en la zona de líneas cerradas, acá les muestro esto que les estoy mostrando acá. Primero vean solamente esta parte, ¿sí? Son nuestros resultados, efectivamente, en el espacio-tiempo de Kerr, o sea, con el campo gravitacional. Fíjense, esto de acá arriba es la carga eléctrica, ¿sí? En la magnetosfera. Fíjense que acá, en esta superficie, la carga eléctrica cambia de signo. Acá tiene un signo y cuando pasas para acá, está cambiando de signo, o sea que en esta superficie se vuelve cero. ¿Está bien? Y fíjense que acá aparecen, bueno, acá no sé si se llega a ver muy bien, pero bueno, acá se ve mejor, aparecen también unas corrientes espaciales muy tenues. ¿Está bien? Entonces, lo que está pasando, que está dando lugar a esta región de emisión, es que si bien la corriente es más tenue que en la zona de línea de campo abierta, al tener carga prácticamente cero, porque estoy cerca de una superficie donde es cero la carga, la cuadricorriente me queda de tipo espacio. Entonces, me permite poner una región de emisión ahí bajo nuestra prescripción. ¿Está bien? Y algo bastante interesante de esto es que parece ser... sí, es el gráfico que estás graficando. Esto de acá es la carga eléctrica en un corte, en una slice vertical de la magnetosfera. Esta sería la estrella de neutrones y este es un mapa de color de la carga eléctrica. Y esto, perdón, dije es la corriente, en realidad es la componente paralela de la corriente al campo magnético. Pero es más o menos para dar una idea de dónde está la corriente. De estas corrientitas de acá que aparecen, que son lo que dan lugar a estas regiones de emisión adicional. Y lo que parece ser bastante interesante es que estas corrientes de acá, tenues, en la zona de líneas cerradas, que dan lugar a nuestras regiones de emisión adicionales, son un efecto gravitatorio, al menos bajo todos los análisis que tratamos de hacer.
parece ser un efecto gravitatorio. Acá solamente, bueno, eso, para justificar eso, acá les estoy mostrando, es exactamente lo mismo, pero en el espacio-tiempo de Minkowski, o sea, en el espacio-tiempo plano, sin gravedad. Exactamente la misma simulación, pero sin gravedad. Esas corrientes, fíjense, estas estelitas de acá, no aparecen. ¿Está bien? Sí. No solamente es, bueno, sí. No, pues sí, pero El alcance de lo que digo es, o sea, no podemos ir mucho más allá de, hicimos la simulación con campo gravitacional y sin campo gravitacional, y cuando hay campo gravitacional aparece esa corriente y cuando no hay campo gravitacional no aparece. Es difícil, es una pregunta muy interesante y la cual nos interesa indagar, es un poco más de comprensión de por qué. De qué manera el campo gravitacional da lugar a esto, que es un ingrediente tan fundamental de nuestro modelo, pero es algo difícil de indagar porque habría que hacerlo quizá en una aproximación post-free en la que uno pueda hacer algo analítico o tener una comprensión. Si no, lo que podemos hacer es hacer las simulaciones y ver qué pasa, o bueno, analizar algunas cantidades, pero no hemos podido mirar mucho más en eso. En algún sentido es algo bastante interesante de los resultados que encontramos. Y también vale la pena destacar que no es un efecto numérico, o sea, probamos con operadores de diferencia finita de varios órdenes, con distintos operadores de disipación numérica, con distintas resoluciones de grilla, y es un efecto robusto que aparece siempre. Entonces, pensamos que es algo físico y que está causado por el campo gravitacional. Hasta ese insight hemos llegado. Como siempre, la verdad, tiene nuevos efectos. Sí. Sí. Sí, la verdad que sí. Y también, si bien no lo muestro acá, que es algo que uno podría pensar, es que es un efecto del spin. No es un efecto del spin, porque también haciendo lo mismo en la métrica de Schwarzschild, o sea, sin spin, también pasa, aparecen las corrientes. Entonces, es como es un efecto de la gravedad monopolar, si se quiere. ¿Está bien? La parte monopolar de la gravedad, no tiene nada que ver con el spin. Pero bueno, sí, les quería comentar eso porque es algo interesante. O sea, que se sostiene en la hipótesis de las corrientes. Claro, o sea, estas corrientes aparecen solo cuando hay gravedad. Solo cuando uno tiene en cuenta el efecto de la gravedad sobre el plasma. O sea, que le da como más robustez al modelo en sí. Y sí, yo creo que es un punto interesante y si se quiere. Así que bueno. Bueno, ahora rápidamente les muestro los resultados. Entonces, para las curvas de luz, acá hay un punto, este es después del punto interesante, les cuento el punto débil, es que si ajustamos, fíjense, la curva de luz, el ajuste, bueno, es para este pulsar acá, el ajuste que encontramos para estos parámetros de acá, y el ajuste de la curva de luz es realmente bueno. El tema es que necesitamos un factor de normalización, o sea, las normalizaciones nos quedan diferentes, nos quedan bastante diferentes, entonces, bueno, si le damos a la forma de la curva, pero no a la normalización. Y ahora ese es el punto que voy a discutir y tenemos esperanza, digamos, de poder solucionarlo. Y ahora les voy a comentar cómo. Y, bueno, ahora para otro pulsar, lo que tiene es, fíjense acá, este sería nuestro mejor ajuste para la curva de luz. Fíjense que aparece esta feature en la curva de luz que nosotros no la estamos representando para nada, al menos en nuestro mejor ajuste. Pero, sin embargo, en un ajuste que cuantitativamente es peor, ¿sí? Es, fíjense, el chi 3 contra el chi 5, aparece un poquito ese chichoneo, esa feature. Entonces, respecto a esto, pensamos que podemos llegar a ajustar esto, no solo con las mejoras que ahora les voy a comentar, sino también con una exploración un poco más exhaustiva del espacio de parámetros. Es como que ahí la feature se está insinuando, pero en nuestra recorrida del espacio de parámetros no la llegamos a capturar. Podríamos argumentar eso. Y, perdón, sí. Que el cambio de parámetros, físicamente, ¿qué es lo que atribuye más ese chichoncito? Y bueno, esto tiene que ver con
cómo están puestos los hotspots sobre la superficie. Ok. Digamos, en realidad, ahora cuando muestre una slide donde voy a mostrar una separación de contribuciones, ahí va a quedar un poco más claro. Si no, preguntarme en nuevo. Pero sobre ese gráfico va a ser mejor. Y bueno, acá para otro pulsar, también un ajuste bastante bueno encontramos. Y finalmente para el pulsar, el polémico, de los trabajos que comenté al principio, también encontramos un ajuste bastante bueno. Y recuerden siempre con un campo magnético que es dipolar, ¿sí? Cambiando el modelo de emisión en vez de la geometría del campo como hicieron los otros trabajos. Y esto de acá es en una... acá lo que hacemos es explorar una modificación donde, digamos, desacoplamos la física de la emisión de cada región de emisión. Vuelvo a esto un cachito. Fíjense, estas regiones de emisión que están en la zona de campo abierta, de línea de campo abierta, tienen un factor kappa gamma asociado en nuestro modelo, que en principio nosotros lo ponemos igual al factor kappa gamma que está para la zona de línea de campo cerrada. Pero en principio, como la física podría ser diferente si se quiere, sí. O sea, ustedes los nuevos que acá son las líneas que están más tenues asociadas a la línea de campo cerrada, Sí. pero si la parte se circunferencia alrededor del hotspot. Esta cosa de acá, eso también es nuevo, porque si vos pones un dipolo o un cuadrupolo, no te va a aparecer esta cosa que no es conexa. Pero te acordás que lo podemos mostrar también de cuadrupolo no simétrico, también Sí. una semicircunferencia. Aparece una semicircunferencia, pero es un circulito y una semicircunferencia, si querés, que sería como esta. Claro. Esto para nosotros, que está dentro de la zona de líneas abiertas, sería como lo análogo a la Polar Cap. Claro. Pero la Polar Cap en el esquema estándar es un círculo, o algo muy parecido a un círculo. Y nosotros sí tenemos esta complejidad adicional, y además hay un mapa de temperaturas. ¿Sí? No es una temperatura uniforme puesta a mano, sino que hay un mapa de temperatura a partir de una insight físico, si se quiere. Bueno. ¿Qué les estaba diciendo esto? Sí, desacoplamos los factores kappa gamma que determinan el espectro en cada una de las regiones de emisión. ¿Sí? Estos además son pares, ¿sí? de regiones de emisión. Para cada una de estas que ustedes ven acá, hay una antipodal, porque el campo magnético, digamos, la estructura del campo electromagnético es esencialmente dipolar. Entonces, si hay algo de un lado, tiene que haber algo del otro también. Y efectivamente es así, solo que, bueno, acá en la imagen no está. Y acá sí se ve, fíjense que tienen esta cosa larga, y esta sería la parte antipodal de esa misma cosa larga. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, en este par de regiones de emisión tenemos tal kappa gamma y en este otro par tenemos otro, y eso nos permite mejorar bastante el ajuste de la curva de luz. Sí. No, bueno, como quieras. No, porque estoy pensando en algo raro que todo. Por un momento yo pienso que, o sea, el de la Polar Cap y el cinturón están de un lado, porque esa expresión finalizaba. Sí. Sería como un poco azarosamente extraño que justo esté por el lado. No, eso está rotando. Está rotado. Está pasando todo el tiempo por la gran El objeto está rotando. Depende de dónde esté. Sí. Podría ser que esté justo en un lado conveniente. Sí. ¿Se entiende? Hay una impresión que vos vas a estar en un lado en que no vas a ver. Y yo creo que sí. Entonces eso es en contra de... Pero también es un punto en contra nuestro, en ese sentido, si se quiere, porque es el ángulo de observación que es un parámetro tanto del nuestro como del nuestro. Está bien, no existe. Es un parámetro a sentir en ambos. Claro. Pero bueno, pero el otro es más, sería aún más cerrado, la restricción es más fuerte. Y sí, lo que pasa en el otro es que los hotspots están puestos mal. Dicen, bueno, a ver, es un círculo acá que puede tener tal radio, con un agujero de tal radio. Es eso nomás. Entonces nosotros estamos un poco más atados, si se quiere, a seguir la física del campo electromagnético.
También es una prescripción, bueno, como cualquier otra, pero bueno, lo que vemos es que logramos reproducir las curvas y los espectros con algunas salvedades que ahora voy a hacer. Y ahora vienen esas salvedades. ¿Sí? Bueno, este es el gráfico que te decía, Polo. Acá les estoy mostrando desacopladas las contribuciones de las regiones de emisión estándar, tipo Polar Cap, y las no estándar, dentro de la zona de líneas cerradas. ¿Está bien? Y fíjense esto para ver, bueno, qué tan relevante es estas regiones adicionales para que nosotros podamos ajustar las curvas de luz. Y efectivamente vemos que es bastante relevante, aunque era, digamos, se caía de maduro en algún sentido, en el sentido de que sabemos que tenemos que tener una cosa medio alargada o algo así, por las inferencias estadísticas. Pero bueno, no está de más verlo acá. Y fíjense que como son esencialmente una configuración dipolar cada par de regiones de emisión, cada una da lugar a un pulso que es totalmente simétrico. ¿Sí? Y bueno, casi totalmente simétrico. Y es la superposición de esos pulsos lo que nos permite ajustar esos interpulsos no triviales. Por ejemplo, acá ven que eso que les decía, tenemos dos picos de distinta altura y dos valles de distinta altura. Con una cosa simétrica nunca lo vamos a poder pegar a eso. Entonces, es esta superposición lo que nos permite pegar a eso, de dos cosas simétricas pero ligeramente desfasadas. Y bueno, esto lo paso. Y en cuanto a la normalización, como les decía, nuestra principal limitación está en los flujos totales, ¿sí? en la normalización. Y el problema que tenemos es que, si bien las temperaturas que a nosotros nos da a partir de nuestro modelo físico son parecidas a las que tienen los otros modelos, las áreas nuestras son mucho más grandes. Entonces, naturalmente, tenemos mucho más flujo. ¿Está bien? Sin embargo, hay otros modelos donde consideran una atmósfera de hidrógeno, es decir, para nosotros la estrella de neutrones es una superficie, una vez que emite es una superficie de la cual sale la radiación. Pero en realidad las estrellas de neutrones tienen una atmósfera que reprocesa esa radiación, tanto energética como angularmente, y eso es algo que hay que tener en cuenta también. Entonces, lo que nosotros pensamos es que reemplazar nuestra prescripción de cuerpo negro con un factor de Wigmund por un modelo más físico de la atmósfera nos puede permitir lograr la normalización que no tenemos. ¿Sí? La configuración de las regiones de emisión nos va a dar la forma de la curva de luz y reduciendo las áreas y redistribuyendo la radiación podemos lograr ajustar el espectro también en unidades absolutas, en unidades físicas, con la normalización incluida. Y también lo que les decía, de desacoplar los kappa gamma entre los distintos pares, son posibilidades. Y acá les muestro, y ya hicimos algunas pruebas preliminares de eso, implementamos el modelo H-HAT, que está también, bueno, olvidé ponerlo acá, está público, el mismo que usa la colaboración NICER para hacer este tipo de cosas, en el paquete XPSI. Entonces cualquiera lo puede usar, descargar y aplicar en su propia implementación. Eso es lo que hicimos. Y fíjense, bueno, y además de eso, además del modelo de emisión, agregamos, digamos, solamente agregando la atmósfera, todavía nos falta un poquito para llegar a la normalización justa. Entonces, bueno, lo que agregamos es decir, bueno, ponemos un threshold para qué tan de tipo espacio tiene que ser la corriente para dar lugar a región de emisión que emitan rayos X. Bueno, probamos distintos thresholds y ahí sí, eso lo que hace es reducir el área de la región de emisión. Entonces nos da menos flujo total. Y así, sí podemos, fíjense cómo muestro acá. Y te lo dan las energías que tienen que dar para reducir. Sí, ahora voy a esa salvedad. O sea, las energías están bien, este es el espectro. Fíjense, bueno, estos están multiplicados acá por un factor que es casi 1. Lo que pasa es que, bueno, acá no estoy mostrando la curva de luz. Las curvas de luz, obviamente, nos empeoran. O sea, lo que hicimos acá es agarrar la misma configuración que nos dio bien con el anterior modelo y ponerle la atmósfera, y obviamente la curva de luz empeoró.
porque el fiteo estuvo hecho bajo el otro modelo. Pero bueno, nosotros tenemos la esperanza de que, volviendo a recorrer el espacio de parámetros, ahora con el modelo de atmósfera, sí podemos lograr tanto la normalización como la curva de luz. Pero bueno, eso está por verse. Y los dejo con las conclusiones y un comentario, entonces sí, sobre el espíritu del trabajo, es que nuestra idea no es decir, tenemos el modelo definitivo de la emisión térmica de rayos X en los púlsares de milisegundos, sino decir simplemente que tenemos una interpretación alternativa y que quizá vale la pena explorar por el lado del modelo de emisión, que también es un eslabón bastante débil en algún sentido, explorar el modelo de emisión con alguna perspectiva física, es decir, físicamente informado de alguna manera, y tratar de entender mejor cuál es la conexión entre las propiedades globales de la magnetósfera y esas regiones donde se aceleran partículas, de esa condición por free se rompe y se aceleran partículas y dan lugar a hotspots sobre la estrella de neutrones. Y bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Gracias por haber venido y gracias también por su atención y su participación.